Mi nombre es Catalina Ríos, soy técnico de laboratorio y trabajo en el Hospital Universitario Puerto del Mar. Para mí es un placer poderles presentar a ustedes a la doctora Calero. Ella desde el año 2005 ya era médico, especialista en análisis clínicos, máster en la reproducción asistida. Colabora además también con la Universidad de Cádiz como tutora de las prácticas clínicas de la asignatura de bioquímica en la licenciatura de bioquímica. Es también tutora de posgrado en el máster de bioquímica de la misma universidad y además es revisora de publicaciones en varias sociedades científicas. Actualmente es interina en el laboratorio del Hospital Puerta del Mar, donde ha pasado por numerosos servicios, entre los que está el laboratorio de reproducción asistida, también el laboratorio de genética, el de recepción de muestras y actualmente está en el de bioquímica. Pero permítame decirles que durante los 3 años que permaneció en el laboratorio de reproducción asistida fueron para ella los más gratos, porque la ayuda a parejas que gracias a estas técnicas bien formadas o esperanza de poder ser padres, pues supongo que debió ser como muy gratificante para ella, tanto a nivel personal como profesional. Pero ella es una persona muy modesta, entonces dice que ella solo puso su granito de arena en el tiempo que pasó allí, pero nosotros sabemos que fue mucho más que eso. En el laboratorio de bioquímica donde pertenece actualmente, donde está actualmente, es la responsable de la sección de farmacología y orinas y además lleva el control de todas las analíticas de los pacientes trasplantados. La doctora Calero es una profesional muy preparada, es responsable y luchadora, tiene una capacidad de trabajo inmensa, le gusta trabajar bien y por eso es muy exigente con ella misma y también con los demás. Su empatía hace que los componentes que estamos en su equipo nos sintamos muy cómodos con ella y estemos siempre dispuestos a ayudar en todo lo que se presente. Es una persona de valores muy arraigados, amable y cercana, valora la amistad en alto grado. Los que la conocemos la queremos mucho y siempre está dispuesta a ayudar en todo y a todos. Es amante de la música y le gusta pasear por la playa. Sin más dilaciones, las dejo con la doctora Calero, que nos va a hablar de la reproducción asistida en la sociedad actual. Que lo disfruten y muchas gracias. Yo primero quiero dar gracias a Katy por esas palabras, que son fruto del cariño que me tiene, que es mucho, y de lo que sufrimos juntas. A la asociación por pensar en mí para dar esta charla. Y nada, a todos los que habéis asistido por brindarme un poco de vuestro tiempo. Y nada, espero que os guste y ya luego pues me hacéis las preguntas que queráis o debatimos, porque el tema, pues bueno, da para mucho, ¿vale? Lo primero que tengo que aclarar es el concepto de esterilidad. El concepto de esterilidad, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la pareja que tras 12 meses de relaciones sexuales sin método anticonceptivo pues no logra quedarse embarazada. Esto es una definición muy genérica, porque ya el primer concepto me podéis decir y hay que esperar 12 meses. Pues bueno, en condiciones normales, si no hay sin ningún factor de riesgo ni por parte de la mujer ni por parte del hombre, se debe de esperar esos 12 meses. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ha visto que tras esos 12 meses el 80% de las parejas que quieren tener un niño pues logran el embarazo.
Si hay otros factores, pues evidentemente en la siguiente diapositiva veréis que no hay que esperar ese tiempo. Otro concepto es diferenciar la esterilidad primaria de la secundaria. La primaria es cuando nunca se ha conseguido embarazo, y secundaria es cuando la pareja ha tenido un embarazo, tiene un niño sano, recién nacido, y luego quiere tener otro embarazo y no lo consigue. Evidentemente las causas son diferentes y como tal pues hay que diferenciarlas. Y luego hay otro concepto también importante, que es el de aborto de repetición, que eso pasa cuando la pareja sí consigue tener embarazo, pero no llegan a buen término y entonces abortan. Eso cuando ocurre en más de 3 ocasiones, pues se dice que la mujer es una abortadora de repetición y también se debe de derivar a reproducción asistida. Ya me veamos por 26. Vamos a ver. Otro concepto que quiero que quede claro, que no hay mujeres y hombres infértiles. Lo que son infértiles son las parejas. Y como tal, no se puede tratar como una pareja, un problema individual. Siempre que hay que derivar a la pareja, porque a los 2 miembros de la pareja hay que estudiarlo. Bueno, otra cosa que no he dicho antes es que lo de las frecuencias. Relaciones sexuales frecuentes. Eso, si hicieron una encuesta de qué consideramos relaciones sexuales frecuentes, pues evidentemente la frecuencia depende mucho de a quién le preguntemos. Lo que sí hay que tener claro que para quedarse embarazada hay que tener relaciones sexuales, que eso mucha gente, aunque sea de perogrullo, no tiene el concepto. Entonces, y al menos esa frecuencia tiene que ser importante en una parte del ciclo menstrual, que es cuando se ovula, ¿vale? Que luego lo explicaré. Esto es las causas en las que no se debe de esperar esos 12 meses que os he dicho antes. Pues cuando hay alguna causa, o masculina o femenina, que nos indique que hay un problema. Cuando hay reglas muy irregulares, cuando existe una falta de menstruación, evidentemente, cuando hay infecciones pélvicas en la mujer, o cirugía, o antecedentes de quimioterapia, de oncología, cuando hay abortos de repetición, evidentemente no hay que esperar 1 año, y en varones, pues cuando hay sobre todo infecciones prostáticas o cualquier otra patología de la esfera urológica. Yo voy a hablar sobre todo de lo que se hace en el Sistema Andaluz de Salud, que es donde trabajo. Entonces, lo primero que tengo que decir que en todos los hospitales de la red andaluza pública hay servicios de reproducción asistida. Esto quiere decir que en la provincia de Cádiz pues hay en Jerez, hay en Puerto Real, hay en Cádiz. En todos ellos se hacen técnicas básicas, que luego os explicaré cuáles son las técnicas básicas, pero sí es verdad que en cada provincia solo hay un hospital que hace las técnicas avanzadas, que ya os explicaré cuáles son más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una pareja infértil de Ubrique, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, el médico de cabecera debe de derivar a la mujer o al varón a reproducción asistida en el hospital que le corresponda. Si es de Ubrique, pues Jerez. Van a Jerez, tienen que ir, aunque se derive a una parte de la pareja, tienen de ir los 2 miembros de la pareja para la primera visita, y ahí se le hacen todas las pruebas para decir cuáles son. ¿Que se le puede hacer un tratamiento básico? Pues se queda en ese hospital. ¿Que hay que hacer una técnica avanzada? Pues entonces se deriva al hospital de referencia de la provincia para técnica avanzada, que en este caso es Puerta del Mar, que hace técnicas básicas y técnicas de reproducción y técnicas avanzadas. ¿Qué es lo que se hace a una pareja cuando llega a reproducción asistida? Pues se le hace un estudio básico de esterilidad a los 2 miembros. ¿En qué consiste? Pues consiste en una historia clínica, que eso que veis ahí de una anamnesis, sobre todo pues haciendo hincapié en las reglas de la mujer cuando ha tenido la primera menstruación, si son reglas regulares, la frecuencia de las relaciones, si hay antecedentes familiares, si han tenido abortos, si hay antecedentes familiares de problemas de aborto de repetición, si hay algún problema genético. Todo eso se hace en esa historia. Luego se hace una exploración general y ginecológica en la mujer, que está basado en un estudio ecográfico en el que se ve pues cómo está el útero, que es donde se va a anidar ese embrión,
que va a dar lugar al embarazo, y los ovarios, que es donde están los óvulos, que son los que vamos a pinchar. Luego se hace una analítica general con un hemograma, una bioquímica, todo muy básico. Y sobre todo, lo más importante de esta diapositiva es la serología. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque, vamos a ver, en reproducción asistida vamos a tratar con material biológico. Material biológico, evidentemente, si una persona está infectada, en este caso, o el varón o la hembra, o la mujer, vamos a utilizar muestras biológicas, que una de ellas están contaminadas y otras no. Al unirlo, evidentemente, el embrión va a estar infectado. Si eso se transmite, si eso se transfiere a la mujer, evidentemente una persona que es negativa, pues la hacemos seropositiva. ¿Qué enfermedades son las que se van a transmitir? Pues las que se transmiten por vía parenteral, o sea, por fluidos o por sangre. Las hepatitis, que son las HPV, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH o SIDA, la sífilis, aunque creáis que no hay, pues hay bastante sífilis. Y también se hace serología de dos enfermedades, que son la rubeola y el toxoplasma, que no son causa de esterilidad, pero sí es verdad que luego, cuando la mujer está embarazada, pues puede dar problemas si la mujer no está inmunizada y se pone en contacto con estas infecciones. Entonces, se ve si la mujer está inmunizada de la rubeola, que es una vacuna que nos ponen cuando somos pequeñas, con 11 o 12 años, y vemos si esa inmunidad existe. Si no existe esa inmunidad, lo indicado es poner la vacuna antes de hacer todo este tratamiento. Y luego el toxoplasma es una enfermedad, no sé si lo que dicen que las embarazadas no pueden estar en contacto con gatos. Entonces, si la mujer no está inmunizada, es verdad que esa enfermedad se transmite por las heces y la orina de los gatos. Entonces, si una mujer no está en contacto, evidentemente cuando está embarazada, no debe de ponerse en contacto con estos animales, sobre todo mujeres que tienen gatos en su casa. Además de esto, pues se hace un perfil hormonal, ¿vale?, de hormonas, FSH, LH, en un día determinado del ciclo, que es en el segundo o cuarto día del ciclo, porque evidentemente el ciclo menstrual no es algo estático, es un ciclo. Entonces, las hormonas varían de un día a otro. Entonces, en condiciones basales, pues cuando están en el día más 2 o más 4 del ciclo, comenzando el ciclo el primer día de la menstruación. Además de esto, pues la consulta, sobre todo aunque se vean a los dos miembros de la pareja, se estudia más a la mujer porque tienen más peso específico en quedarse en el embarazo, aunque haga falta también un espermatozoide, pero es verdad que tiene más peso la mujer en esto. La mujer lo que se le hace es un estudio básico, en el varón lo que se hace es un seminograma para ver los espermatozoides y la misma serología. Si en algún momento alguna de las serologías sale positiva, nuestro laboratorio no está preparado para tratar, para manipular esas muestras biológicas. Entonces, en el SAS, estas muestras biológicas, y por lo tanto las parejas que son serodiscordantes, o sea que unas positivas y otras negativas, se manda a un laboratorio de alta protección biológica, que eso es Granada. O sea, en toda Andalucía las parejas que son serodiscordantes van a Granada a tratarse. Y luego, si en la familia hay alguna enfermedad genética, evidentemente queremos lograr un embarazo, pero que sea un niño sano y no transmitir, evidentemente, después de que la mujer la pareja pasa por todo esto, pues producir un niño que tenga patología. Entonces hay que hacer un estudio previo, que ya luego os enseñaré el vídeo, y esas pruebas y ese tipo de tratamiento de reproducción asistida tampoco se hace en el Huerta del Mar, sino que se hace para toda Andalucía en el Virgen de Rocío en Sevilla. ¿Vale? Entonces, en Puerta del Mar no tratamos ni pacientes que tengan antecedentes de enfermedades genéticas, ni que sean portadoras de alguna de estas enfermedades, de hepatitis y VIH y sífilis. Siguiendo lo que os he dicho antes, para quedarse embarazada hace falta dos gametos, hace falta
una célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y una femenina, que es el óvulo. Las diferencias de los dos gametos. En la mujer, vamos a ver, en el varón, la espermatogénesis, que es la formación de los gametos, de los espermatozoides, se producen durante toda la vida del varón. Por eso los varones sois fértiles toda vuestra vida. Las mujeres no es así. ¿Por qué no es así? Porque tenemos una etapa fértil y ya luego nos viene la menopausia y ya no somos fértiles. Pues eso es porque las células madre, los varones, tienen esas células madre, que son las espermatogonias, en los testículos durante toda la vida. En la mujer no. En la mujer tenemos esas células madre, que son las ovogonias, hasta el cuarto mes de vida. De manera que hasta el cuarto mes de vida estamos produciendo óvulos. De manera que en el cuarto mes de vida intraútero, cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, pues tenemos aproximadamente 4 millones de óvulos. Una vez que ya pasa ese cuarto mes de vida, ya no hay más células madre que puedan producir más óvulos, entonces ya lo que se hace es una selección natural del propio organismo y ya ese número de óvulos va disminuyendo, de manera que cuando nacemos tenemos aproximadamente 1 millón, ahí se va perdiendo hasta cuando nos viene nuestra primera regla, que aproximadamente tenemos unos 400.000, unos 500.000 ovocitos, Esto luego, de estos 400.000 o 500.000, si calculamos la vida fértil de la mujer, si tenemos la primera menstruación a los 10 años y tenemos la menopausia a los 50, son 40 años de vida fértil. A un ovocito cada 28 días, 12 meses, pues son unos 400, entre 400 y 500, por lo que hasta 400.000 o 500.000, pues esos son los que luego cuando veamos el ciclo menstrual se va perdiendo. O sea, hay una gran selección del óvulo que puede ser fecundado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que una mujer, cuando tiene la menarquia, cuando tiene la primera menstruación, pues tiene 400.000 ovocitos. Cuando, por ejemplo, yo, que tengo 41 años para 42, pues ya la cantidad de óvulos que tengo, evidentemente, es mucho menos que cuando me vino la primera regla. Además de que son menos, evidentemente, pues son de peor calidad, porque el organismo, por norma general, lo primero que se ovula son los de mejor calidad, ¿vale? Por eso decimos que cuando pasa una edad la mujer es menos fértil, aunque siga teniendo la menstruación. Por encima de 37 años, la mujer se ha visto que disminuye mucho la capacidad reproductiva. Otra cosa que esto en el hombre no es así, como he dicho antes. Otra cosa que hay que tener el concepto es que, vamos a ver, todas las células del organismo humano tienen 46 cromosomas. Si nosotros tenemos un niño, el niño es fusión de dos células, como he dicho, del espermatozoide y del óvulo. Por lo que el espermatozoide y el óvulo no pueden tener 46 cromosomas cada uno, porque si se fusionaran, pues tendríamos un niño de 92 cromosomas. Y eso es inviable, evidentemente. Entonces, estas células deben de reducir su ADN a la mitad, entonces solo tenéis 23 cromosomas. Eso es un proceso complejo que no os voy a explicar, evidentemente. Igual en el hombre y en la mujer, la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que en el hombre, conforme se van produciendo células, se van haciendo esa reducción cromosómica, ¿vale? O sea, con 10 años empieza, con 8 se sigue produciendo, se va haciendo la reducción, así progresivamente hasta que el varón se muere. En la mujer no es así. En la mujer, hasta lo que os he dicho antes, hasta el cuarto mes de vida intraútero, ¿vale? Se van produciendo esos ovocitos y se va iniciando esa reducción cromosómica. Una vez que llegamos a ese cuarto mes de vida intraútero, esa reducción cromosómica se para, quedando en latencia, como los osos en hibernación, hasta que en cada ciclo generamos un ovocito para poder ser fecundado. ¿Qué quiere decir? Pues que al aumentar la edad de la mujer no solo disminuye el número de ovocitos que tenemos, sino que no es igual que esa hibernación salga el ovocito después de 10 años a que yo que tengo 42, pues ahora mis ovocitos se reducirán peor que cuando tenía 12. Por eso también, conforme aumenta la edad, también sabéis que es más probable que se tenga niños con síndrome de Down, con alteraciones, por esa razón. Porque
ese tiempo de invernación pues no es igual el reinicio cuando ha pasado esa cantidad de tiempo. Esa diferencia es importante, evidentemente. Y luego otra cosa importante en la diferencia de la gametogénesis pues es que en el varón de cada célula madre se forman cuatro espermatozoides, mientras que en el óvulo no. En el óvulo de cada célula madre se genera solo un óvulo final. Esto, como os he dicho, es importante, evidentemente, la cantidad de gametos que tiene el varón y la mujer. Entonces, ¿esto cómo se valora? Esto se valora en la mujer con una ecografía, que es eso que veis ahí, ¿vale? Estos son ovarios. Este ovario, si veis, no tiene ninguna bolsita de esta. Entonces, este ovario es un ovario menopáusico que no tiene ninguna, después de la menopausia, que no tiene ningún óvulo. Este, por ejemplo, pues tiene todos esos óvulos, este tiene todo esto y este, por ejemplo, tiene solo 3. Eso es el concepto de la reserva ovárica. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que se tiene en un momento dado para ser producido durante la menstruación o para ser producido durante un ciclo menstrual. El espermiograma es la prueba que se hace para ver esos gametos en el hombre. Esto forma parte del estudio básico de fertilidad del varón. ¿Y qué es lo que se hace? Pues evidentemente tomar una muestra de semen. Eso se cita a la pareja, al varón, después de una abstinencia de 3 o 4 días. Hay que quitar ese concepto de que cuanto más se acumule, más se tiene, porque eso no es así. Se ha visto que el semen, el varón, es más fértil cuanto más recambia o cuanto más eyacula, ¿vale? Entonces, lo ideal es que un varón cada 3 o 4 días eyacule, ¿vale? Eso es lo más fisiológico desde el punto de vista reproductivo. No es lógico que a algunas parejas tú le preguntas cuánto tiempo de abstinencia tiene y dice 3 meses. Así no nos podemos quedar embarazados. Pero bueno. Se cita eso, se cita al varón, 3 o 4 días de abstinencia, después de saber que es seronegativo, que no tiene ninguna enfermedad infecciosa. La prueba o bien la puedes realizar en su casa o bien en un cuarto que tenemos ahí en el hospital. Se hace por masturbación manual, no puede tener ningún tipo de otro tipo de estimulación, porque evidentemente si utilizamos otro tipo de estimulación, pues hombre, el semen se contamina, ¿vale? Ya sean por células bucales o por células vaginales, que son los 2 métodos de estimulación que generalmente se usan. Después de eyacular, pues nada, el paciente, si está en su casa, pues son un botecito estéril, se debe de proteger con papel aluminio, porque los gametos son muy sensibles a la luz, ¿vale? Y pegadito al cuerpo, porque lo fisiológico es que las células tengan 37 grados y no a la temperatura que tenemos. Entonces, lo que se le dice al varón es que después de eyacular, pues evidentemente se laven sus partes, todo lo más higiénico posible, eyaculen en un bote de boca ancha, evidentemente, porque luego hay gente que lo trae en este botecito. Vamos, yo nunca he eyaculado, pero bueno, es difícil, creo yo, meterlo aquí. Y que además digan que no se ha caído nada. O sea, que ya yo alucino. Se envuelve en papel albal, se pega al cuerpecito y se va allí a entregarlo. Evidentemente, al entregar la muestra, hay que llevar el DNI y firmar como que esa muestra es tuya, ¿vale? Eso mucha gente no lo entiende, pero bueno, es normal que se haga. Bueno, el espermiograma, cuando la muestra se emite, el semen es una muestra muy viscosa, ¿vale? Entonces no se puede manipular tal cual, por una sencilla razón, porque nosotros no vamos a analizar todo el semen, vamos a analizar una muestra, una pequeña alícuota, una muestra que tiene que ser representativa de todo el eyaculado. Entonces, ¿esto cómo se hace? Esto se hace metiéndolo en el incubador y después de 1 hora el semen, que deja de ser esa muestra viscosa, pues ya es líquida, ¿vale? Y se puede manipular goteando, ¿vale? Eso, lo fisiológico es eso, se mete en un incubador, que luego veréis cómo es,
y en 45 minutos ya está licuado, ¿vale? Que es muy viscoso, pues se puede esperar más tiempo o utilizar otras técnicas, pero ya eso es un factor masculino que puede ser un factor de esterilidad importante. En el espermiograma, ¿qué se valora? Pues evidentemente se valora el volumen, ¿vale? El volumen es 1,5 mililitros. En este bote, 1,5 mililitros es esto. Es muy típico cuando llega el varón, que por no echar más, se es más varonil, ya lo digo. El mío poco y bueno, que mucho y aguachirri. Mucha gente viene y dice, yo esto es que es muy poco, pero esto generalmente es más. ¿Vale? Cuando es que eso es lo fisiológico, vamos, es que no es más que eso. ¿Vale? Luego se valora pues el número de espermatozoides que hay, que normalmente, bueno, también es verdad que el volumen del eyaculado depende mucho de la estimulación. Entonces, hombre, no debe ser igual una estimulación con tu pareja bien que en una prueba que te van a observar lo que tú has echado, o en una prueba que está en un cuarto allí en el hospital al lado de oncología pasando los sedadores gritando. Entonces, hombre, el poder de concentración de algunos varones es muy importante, porque vamos. Luego se ve el número de espermatozoides, eso se hace en esta cámara, se echa 10 lambdas y se ven, esto es lo que se ve una cuadrícula, entonces contamos, aquí se ve en móvil, ahora os lo enseñaré móvil, se cuentan 10 cuadros y la cantidad de espermatozoides móviles e inmóviles que se ven aquí, pues son los millones de espermatozoides por mililitro. Quiere decir que si en 10 cuadros contamos 2, pues hay 2 millones por mililitro. Si hay 20, pues 20, si hay 100 por 100, y si hay 1 cada 20, pues 0,5. ¿Vale? Lo fisiológico, lo normal, es que haya más de 15 millones por mililitro. Luego también se tiene que ver la movilidad. La movilidad, evidentemente, los espermatozoides aquí lo estamos viendo inmóviles, pero la movilidad hay 4 tipos de movilidades. Progresiva, que quiere decir que el espermatozoide es móvil y que progresa, que corre. Los progresivos hay de 2 tipos, el A y el B. El A es que corre mucho, el B es que va más lentito. Luego hay una movilidad no progresiva, que ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir como el que baila en el mismo cuadradito. El flagelo lo mueve, pero no progresa, no corre, está en el mismo sitio, aunque se mueve sobre sí, en ese sitio, ¿vale? Y luego están los inmóviles. Los inmóviles tienen que ser pocos, y luego un espermatozoide inmóvil puede ser que está vivo o que esté muerto, ¿vale? Puede ser que sea inmóvil porque sea flojo, o puede ser que esté inmóvil porque esté muerto. Eso, evidentemente, cuando hay pocos no es valorable. Cuando hay muchos, sí hay que ver si esos espermatozoides que están parados, están vivos o están muertos, porque evidentemente si están muertos no nos van a servir para nada. Si están vivos pero están parados, no hace falta que se muevan porque ya nos meteremos nosotros, ¿vale? Os voy a enseñar esto cómo se ve. Bueno, pues me estáis enterando, ¿no? Sí. Ah, vale. Que empiezo nerviosa, pero ya luego me relajo, ¿eh? La obtención de muestra. Uy, todo el volumen. Bueno, esto que le está explicando cómo recoge la muestra. Eso no es nuestro sitio, evidentemente. Esto lo recoge, ¿no ve? Lo etiqueta, evidentemente, la hora. Esto es un incubador, se mete, porque evidentemente es lo que os he dicho, que es muy viscoso. A los 45 minutos se saca aproximadamente y se valora. Se valoran más cosas, se valora el pH, el volumen, y esto es la evaluación que hacemos al microscopio. ¿Vale? Y ahí se ve ahora, eso es la cámara, ¿vale? Y ahí se ven, pues ya veis los que se mueven, los inmóviles, y este que se mueve mucho, este que va más lentito, y este, bueno, evidentemente que es más normal. Lo normal es reproducción asistida, que se vea lo otro, ¿no? Esto.
Eso a veces es difícil, pero bueno, cuando se hace el ojo es fácil de mirar. Y luego, por último, se hace la morfología, se hace una extensión y se colorea. Los espermatozoides no solo tiene que haber cantidad, tiene que ver también que sean normales, tienen que tener una cabecita, un cuello y una colita. Ahí veis alteraciones de mucho tipo, pues defectos en la cabeza, pues que esté la cabeza muy gorda, que tenga forma de pera, chiquitito, que sean dos cabecitas, que no tenga cuello, que tenga el cuello fracturado, que tenga vesícula, que tenga defecto en la cola porque la cola sea corta, que esté rota, que sea curvada. Y esto es la forma que se ve en el microscopio. La morfología, lo normal es que esté más de un 4%, sean normales, pero no creáis que espermatozoides normales hay muchos. Hay 5%, 6%, esos son los que están bien. Los que se ven en reproducción, 1%, 2%. Si yo veo una morfología en un informe que me dice 90% de normales, ya de momento no me lo creo. Lo normal es que haya máximo 10%, 11%, ¿vale? Ahora ya os voy a contar las técnicas de reproducción asistida. Bueno, después de todo el estudio básico, tanto de la mujer como del varón, esto aproximadamente puede tardar un mes y medio, 2 meses. La pareja vuelve a la consulta, ¿vale? Para recoger los resultados y darle una respuesta, evidentemente. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando la pareja se sienta, hay que tener claro en reproducción asistida de la sanidad pública, en el SAS, hay una guía, ¿vale? Que la pareja, para poder ser sometida a estos tratamientos, pues debe de cumplir unos ítems. Si os vais a la privada, pues evidentemente los ítems son más flexibles porque, bueno, se paga y se paga, ¿vale? En la pública los recursos son más limitados y entonces se le hacen a parejas que a priori son de buen pronóstico y van a tener posibilidad de quedarse embarazadas. Si no, ya se descarta el seguir adelante. Las técnicas pues pueden ser de dos tipos, como he dicho antes, básicas o avanzadas. Las básicas, pues la más básica es el coito programado. El coito programado, pues como su nombre indica, es programar un coito. ¿Qué quiere decir? Le hacemos a la mujer un tratamiento para que ovule en un día determinado, hacemos ecografía, cuando vemos un óvulo que va a ser ovulado, pues le decimos que mantenga relaciones sexuales. Eso es lo más básico y lo más fisiológico, natural, como queráis llamarlo. Luego, otras de las técnicas básicas, que como os he dicho se hacen en todos los hospitales de la Andalucía, pues son las inseminaciones. Las inseminaciones no es más que coger esa parte del semen de buena calidad, o sea, los móviles progresivos, y concentrarlo, que ahora veréis cómo se hace, y meterlo en una cánula. La mujer se le da la medicación y cuando va a ovular, pues en vez de tener una relación sexual, pues se le mete en una cánula que luego os enseñaré. Esto ¿qué es lo que me podéis decir? Si no se ha quedado de la otra manera, ¿cómo se hace? Se queda de esto. Evidentemente, hemos concentrado la muestra con lo que hemos quitado, todo lo que estorba, ¿vale? Y además, la cánula la metemos en el útero, con lo que nos hemos saltado la vagina y el cuello del útero. Que claro, eso son barreras que la vagina y el útero no están preparados para que reciba semen. Está preparada, pero no es algo. Puede haber anticuerpos, hay mecanismos de defensa, porque, hombre, en la vagina no deben de entrar otro tipo de microorganismos, entonces hay otra serie de mecanismos de barrera que también hace que los espermatozoides pues no asciendan. De todos modos, la tasa de fecundación, la tasa de embarazo por las inseminaciones es muy baja, ¿vale? Cuando usamos semen de donante, pues está en torno al 25, 30, siendo muy buena. Y cuando es conyugal, cuando es de nuestra pareja, pues muy bajita, 10%, 12%. Con lo que estas técnicas las usamos solo en parejas que el varón tenga un semen bueno y en chicas que tengan menos de 37 años, porque si no, no hacemos perder tiempo y tampoco es ganas de dar falsas esperanzas a las parejas si no hay una eficacia real.
Y luego las técnicas avanzadas, que ya sí es cuando hay más manipulación externa, que es la fecundación in vitro y la ICSI, que luego explicaré. Un caso especial es cuando no hay gametos, o sea, cuando no hay óvulos o espermatozoides, me podéis decir. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? En esos casos, cuando es el varón el que no tiene espermatozoide, que es una zoospermia, se puede usar o semen de donante o se puede hacer una biopsia testicular. La biopsia testicular consiste en... Tenía un vídeo, pero me parecía que no debía de ponerlo, con los varones sobre todo. Se abre con un bisturí, bueno, lo hace el urólogo con anestesia local, con lo que a mí particularmente me parece una burrada, porque vamos, siempre que he subido, siempre se quejan y debe de doler, con anestesia local, vamos a ver. Se abre la piel y se hace un corte, ¿vale? Una uña. Eso se va al laboratorio, ¿vale? Y en esa muestra, evidentemente no hay espermatozoide, pero sí lo que hay es las células más primitivas, ¿vale?, que tienen flagelo. Entonces eso se ha visto que utilizando una técnica avanzada, que es la ICSI, pues si produce embarazo de un recién nacido vivo sano, entonces se puede utilizar. La biopsia, evidentemente, no recuperamos 1.000 millones de espermatozoides, recuperamos 5 espermatozoides, 6 espermatozoides a lo máximo. Eso es una biopsia buena. Entonces, siempre en estos casos lo que se hace es una ICSI, que es meter un espermatozoide dentro de un óvulo, porque claro, vamos a tener 4 o 5, no vamos a tener más, ¿vale? No se puede hacer otro tipo de técnica. Y donante, en este caso, pues el SAS no tiene banco de semen propio, no gestionamos donantes, entonces se pide un laboratorio externo, a un banco de semen externo, con lo que se tiene que pagar. En caso de los varones se paga siempre, lo recoge la guía del SAS como que sí se puede usar. En caso de que no haya ovocito, evidentemente, no se pasa siempre. Entonces, la guía del SAS, en caso de donante de ovocitos, solo pasa dos casos, que es el caso de que la mujer tenga una menopausia precoz. O sea, una menopausia precoz quiere decir no que yo con 42 años tenga una menopausia, porque claro, eso es lo normal. Quiere decir que con menos de 37 años no se tenga óvulo, ¿vale? Y, o bien, que la mujer haya tenido un proceso quimioterápico, no ha dado tiempo a hacerse una congelación de ovocitos, y entonces no tenga óvulo después de la quimioterapia. Entonces esos casos también los pasa el SAS. También se paga en un laboratorio externo, también se solicita en un laboratorio externo y se paga. Evidentemente, el semen de donante es mucho más barato que los ovocitos. Me imagino que todos sabréis por qué, evidentemente. Es más fácil recoger una muestra de semen y más gratificante debe de ser que pasar por una estimulación y una punción. Si me preguntáis de precio, pues el semen de donante se está pagando a 350 euros, es lo que pagamos. El Hospital Porta del Mar lo que paga por cada semen de donante. Y los ovocitos, 6 ovocitos cuestan 3.000 euros, ¿vale? Entonces, evidentemente está más limitado su uso. Cuando usamos un donante, lo que se hace es que la pareja, vamos a ver, que el donante sea lo más parecido fenotípicamente, el aspecto, a los futuros padres. Eso también es una teoría. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos nacido de nuestro padre y nuestra madre, algunos nos parecemos y a otros no nos parecemos. Pero bueno, a priori una pareja que es alta y que es rubia, pues no se le va a poner un semen de un chico que es moreno de piel. Aunque luego, bueno, luego pueden pasar 1000 cosas, pero bueno, es así. Entonces también esto siempre se hace a ciegas, quiere decir que la pareja no sabe quién es el donante, el que manipula, el embriólogo no sabe quién es el donante, tenemos un número de donante, el 3500, y sabemos el banco al que lo hemos comprado. Entonces, ¿esto por qué se hace? Esto se hace porque si el niño, por alguna casualidad, si se queda embarazada, hay que notificarlo. Si nace un niño con un problema genético, hay que notificarlo, ¿vale? Y si la pareja tiene un niño con semen de donante y luego se plantea tener otro niño, hombre, lo normal es usar el mismo donante. Porque, hombre, aunque sean
aunque no sea biológicamente del padre, pues que los dos hermanos al menos genéticamente sean del mismo padre y de la misma madre. Para la inseminación artificial, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, lo que os he dicho antes, concentrar el semen. Esto se puede hacer de dos maneras, o por gradiente de densidad o por swing up. ¿Y qué se hace? El gradiente de densidad, ahí veis que son un 2%, el 40% y el 80%, lo que es una barrera, son bolitas microscópicas que lo que hace es una barrera para que el semen progrese, ¿vale? Con lo que se pone el gradiente de densidad al 40%, al 40 y al 80, y aquí se pone el semen. Se centrifuga, entonces evidentemente los espermatozoides recuperamos esto de aquí abajo, con lo que desde aquí hasta aquí, con esta barrera que hay, aquí lo que han podido pasar son los espermatozoides que son móviles, ¿vale? Todo lo que son células muertas, espermatozoides inmóviles y demás, pues evidentemente no van a poder ser capaces de pasar esas bolitas que son el obstáculo. Y luego la técnica de swing-up es más fácil y lo que se hace es al contrario, el semen se pone en el fondo por esto es el tubo, por el medio se echa por las paredes, ¿vale? Se deja en una gradilla 45 minutos en una posición de 45 grados y luego recuperamos la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que solo los espermatozoides móviles, que son móviles progresivos, han sido capaces de vencer ese desnivel de los 45 grados. La diferencia de una y otra, por gradiente de densidad, se limpia más el semen, se recuperan espermatozoides móviles en mayor cantidad, que en esta, el inconveniente que hay, que en esta no te puedes equivocar. En esta, tú metes la pipeta y aspira aquí y te llega espermatozoides inmóviles y ya hay que coger otra muestra. Tiene que recuperar otra vez la muestra el señor. En esta no. En esta, si tú recuperas, estás equivocado y has recuperado un poquito más, centrifuga de nuevo y repites el proceso. Con lo que nosotros normalmente, en este laboratorio se hace swing-up y luego solo los gradientes se dejan en semen porque están muy contaminados, que tienen muchas células, muchos leucocitos, en semen de donante porque viene con un crioprotector y hay que quitarlo, entonces está mal limitado su uso. Evidentemente, eso es lo que he comentado antes, las técnicas básicas y las técnicas avanzadas hay unas indicaciones. No se puede hacer una inseminación si el varón tiene unos espermatozoides inmóviles. Vamos a ver. Hay que tener cierta seguridad de que si la mujer no ovula, o si la mujer no ovula, por mucho que tú metas semen, no se va a quedar embarazada en la vida. Si tiene una obstrucción de las trompas, pues tampoco, porque el óvulo no puede progresar. Entonces, esto es un cuadro de la guía del SAR, que ahí se dice, pues, qué técnica es la que está más recomendada. Y luego, las técnicas avanzadas, pues lo primero que os voy a explicar un poquito es el ciclo menstrual, ¿vale? De manera que el ciclo menstrual de la mujer es de 28 días y en día, la ecografía que habéis visto antes, de día más 3 o más 4, ¿qué es lo que hace? El organismo, de toda la reserva ovárica que tiene, dice, yo quiero ovular un óvulo, ¿vale? Y me digo, eso es como librar una batalla. Entonces, ¿cuántos soldados tengo? Pues si tengo una reserva ovárica de 10.000, pues a lo mejor en un ciclo pues puedo sacrificar 50. Pero si tengo un ejército de 100, ¿vale? Pues entonces no puedo sacrificar 50, hay que ser más restrictivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en cada ciclo menstrual el propio organismo recluta una serie de óvulos. Cuando se es más joven se reclutan más, cuando se es más mayor, pues como se tienen menos, pues se reclutan menos. Esa cantidad que se recluta es intrínseca a la de la mujer, o sea, externamente con medicación, nosotros, los médicos, no pueden modificar, igual que no pueden hacer que la mujer tenga más óvulos de los que tiene, porque, como he dicho, no hay células madre que se multipliquen, lo que hay es lo que hay. Entonces, lo que sí queremos que todos esos ovocitos reclutados, poder pincharlos y recuperarlos. Entonces,
El ciclo de la mujer, pues entonces, la primera fase se reclutan, pues 5, 10, 2, lo que sea. Como con el verosimilitud al ejército, cuando se va a librar una batalla, ¿qué hacemos? Pues le damos nutrientes a esos soldados para que estén bien fuertes. Eso el organismo, ¿cómo lo hace? Eso el organismo lo hace con hormonas. Entonces va secretando hormonas, la FSH, que hace que esos ovocitos vayan creciendo. En el momento que ya están creciditos, pues ahora decimos, el ejército, ¿qué pasa? Que cuando están gorditos y demás, pues tienen mucha capacidad de reacción. Pero lo que queremos es seleccionar el ovocito, o en este caso, el guerrero, que no solo sea capaz de batallar en buenas condiciones, sino en malas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos en ayuna. ¿Eso qué es lo que hace el organismo? El organismo lo que hace es que deja de producir hormonas. ¿Vale? Entonces, de esos ovocitos reclutados, pues los que son más peores, ¿vale? Entonces se quedan en el camino. Entonces, al final, pues solo hay uno que es capaz de, con hormonas y sin hormonas, seguir creciendo. ¿Vale? Ese es el único que normalmente en el ciclo menstrual es 1, 2 o ninguno, ¿vale? Es el que va a seguir creciendo y es el que a la mitad del ciclo, en el día 14 aproximadamente, hay un plico de otra hormona que es la LH. Eso es lo que hace que el ovocito termine la reducción genética que se había quedado bloqueado cuando éramos fetos en el vientre de nuestra madre, y que ese ovocito que se ovule tenga 23 cromosomas de 46, ¿vale? El ovocito pues está en el óvulo, pasa a la trompa, va por la trompa, que hemos tenido una relación sexual y los espermatozoides han subido, pues hay un encuentro, se produce la fecundación, baja hasta el útero y se pega y se produce el embarazo. Que no hay encuentro sexual y no hay espermatozoides, pues entonces el óvulo llega aquí y después de esa no se implanta, no sigue produciendo hormonas y entonces las hormonas caen y el endometrio se descama, ¿vale? Y se produce la menstruación. Eso es un ciclo ovárico normal. En reproducción asistida, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero lo que hacemos es una frenación. ¿Eso qué consiste? Eso quiere decir que el ciclo menstrual en la mujer, las mujeres somos difíciles, como bien sabéis, hormonalmente. Entonces, lo que no queremos es que ninguna hormona interna nos influya en lo que nosotros estamos produciendo externamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una frenación, frenamos todas las hormonas que la mujer produce en el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, después de que vemos que la mujer está frenada, ¿vale? Porque se hace una ecografía y se ve los ovarios pequeños, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces se le estimula. ¿Esta estimulación qué es? Eso es, estimular es ponerle las hormonas que normalmente se harían en condiciones normales, en el ciclo menstrual normal. Entonces se le va poniendo hormonas, esas hormonas son pinchadas durante aproximadamente 14 días, 10 días, 14 días. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que en ningún momento dejamos de administrar hormonas, con lo que no solo va a llegar un óvulo a ovularse, sino que todos los óvulos que se hayan reclutado van a crecer. O sea, no los ponemos en ayuna, ¿vale? Me estoy explicando, ¿no? ¿Vale? Entonces, se va pinchando y se hace que todos esos ovocitos, que como os he dicho, es independiente, eso es intrínseco de cada mujer, ¿vale? Porque si en el día más 3 hay 8, en esa ecografía que hemos visto, porque los 8 lleguen a poder ser ovulados. En este caso no se van a ovular, evidentemente, ¿vale? Lo que quiero decir que esto no es lo fisiológico. O sea, no se produce la selección natural del óvulo mejor. Entonces vamos a tener 8 óvulos que en condiciones normales no se hubieran ovulado. Se hubiera ovulado uno, el mejor, ¿vale? Aunque recuperemos los 8. Luego de esto, ¿vale? Se va estimulando a la mujer, se le hace una ecografía, los óvulos todos van creciendo, podemos aumentar la medicación, disminuirla y demás. Y cuando ya los óvulos están creciditos, que eso quiere decir que tengan un tamaño de unos 16 milímetros, ¿vale? Pues entonces se programa la punción. La mujer
la última ecografía se hace un viernes y ya dependiendo del tamaño de los óvulos, pues se pincha el lunes, el martes o el miércoles de la semana siguiente, ¿vale? La punción, ahora la veréis, ¿vale? Os la voy a enseñar. Se pinchan, o sea, hacemos una ecografía vaginal, ¿vale? Va a incorporar una aguja de punción, ¿vale? Se mete por la vagina, una ecografía vaginal, se mete por la vagina, hay una zona del cuerpo humano que es un fondo de saco y por ahí se atraviesa la aguja. La vagina es un músculo, vamos a pinchar y luego cuando retiremos la vagina se va a contraer y no se va a sangrar en condiciones normales, no se va a producir ningún efecto, ¿vale? Y por ese hueco que tenemos, que es el fondo de saco que os he dicho antes, pues la aguja pasa por aquí y se pincha los óvulos que están en el ovario. Si por un casual la mujer ha ovulado, pues los óvulos pasan aquí y ya se ha fastidiado todo el invento. ¿Por qué? Porque la trompa evidentemente no se puede pinchar, lo que se pinchan son los ovarios, ¿vale? Que si la mujer está muy estimulada y que si un ovario se pone en 20 centímetros, cuando los fisiológicos son 3-4 centímetros, pues entonces en vez de que los ovarios estén en el bajo vientre, pues se ponen en la zona abdominal. Entonces se pueden entremezclar las asas intestinales, pues evidentemente para pinchar no vamos a pinchar las asas intestinales, ¿vale? Entonces hay veces que no se puede pinchar todo lo que se tiene producido. Y luego de esto la mujer ya deja de ponerse las hormonas porque ya le hemos pinchado, le hemos quitado los óvulos, ya no tiene sentido que siga hormonándose, y lo que le hacemos es una preparación endometrial, que esto quiere decir que el endometrio, que es la capa más interna del útero, se ponga gordita, ¿vale? Porque es la camita donde se va a poner el embrión, ¿vale? Donde se va a nutrir el embrión. Esto es la punción, ¿vale? Esto si veis es la ecografía, ¿vale? Se ve como un empuje. ¿Habéis visto aquí? Ahí está la aguja. Ahora, es una aspiradora. Aspira y se va quedando oscurito. Se va quitando la oscuridad. Eso quiere decir que se ha aspirado. Ahora se pega aquí. Eso es la aguja que entra. Aspira como un aspirador. Y si veis, se va retrayendo. ¿Vale? Igual. Se va aspirando los óvulos. Ahí veis que se va quitando ese líquido que es esa zona negra, ¿vale? Ese líquido es un líquido folicular, ¿vale? De este aspecto, ¿vale? Y ahí es donde vienen los óvulos. Lo fisiológico es que lo natural en los laboratorios de reproducción asistida nuevos es que el laboratorio esté pegado al quirófano. En el hospital no está así, evidentemente. La punción se hace en el quirófano de parto, en la tercera planta, y nosotros estamos en la primera, con lo que tenemos una serie de artilugios, porque como he dicho, ni la luz ni la temperatura se debe de modificar. Entonces tenemos unos transportadores y se bajan en el mismo tiempo posible. Esto es la punción, esquemáticamente. Eso es el fondo de saco, se pincha y es un aspirador que se va rellenando pues estos tubitos, que son los que se van al laboratorio. Esto ya es el laboratorio, como veis, esto es un líquido que no es lo normal que tenga esa sangre. Y si veis ahí, pues ya está claro que ahí veis algo, ¿vale? El óvulo es la única célula de la especie humana que se ve macroscópicamente, ¿vale? Porque tiene un tamaño importante. Y además, porque si veis aquí, se ve que hay algo, ¿no? Que brilla y entonces se da cuenta uno de que hay algo. Eso, una vez que viene, pues se echan estas plaquitas, ¿vale? Se echan esas plaquitas, se mira el microscopio y con una agujita, pues lo vamos recuperando, ¿vale? Y se echa en otra placa, ¿vale? Eso es. Y se va recuperando los ovocitos. Ahora tenemos dos técnicas, tenemos la técnica de fecundación in vitro y la ICSI. ¿Qué es la diferencia? Vamos a ver, la fecundación in vitro consiste en poner los óvulos, que es esto, ¿vale? Con una concentración de unos 3.000, 5.000 espermatozoides por óvulo, lo metemos en el incubador y
el más listo, si hay alguno listo, que entre, ¿vale? Mientras que la ICSI no, la ICSI lo que hacemos es cogemos, ahora lo veréis en el vídeo, un espermatozoide, el que el embriólogo buenamente ve mejor, ¿vale? Y que eso creo yo que es la responsabilidad de todo esto, y se pincha en el óvulo. ¿Qué quiere decir? Que si esto está limitado, evidentemente, las técnicas de reproducción generalmente lo que lo limita no son los espermatozoides, porque generalmente los espermatozoides hay millones, o no hay millones, pero bueno, pero óvulos puede haber 2, 1, 20, 30, máximo, ¿vale? Entonces está muy limitado, evidentemente, por los óvulos que tenemos. ¿Cuándo está limitado mucho por los espermatozoides? Por lo que os he dicho antes, cuando en una biopsia que hay 4 o 5 espermatozoides y no hay más. Y se pincha con lo que hay. Sea bonito o sea feo, es lo que hay. Entonces, la diferencia es eso, que la ICSI pues se necesita un espermatozoide por óvulo, que hay 2 óvulos, pues necesitamos 2 espermatozoides, no se necesitan más, ¿vale? La diferencia también, evidentemente, el óvulo está rodeado de toda esta capa que veis. El óvulo no es así, el óvulo, por eso cuando he dicho que se recuperan folículos, que es un óvulo con toda esta capa, que es una célula, que son células de la granulosa que nutren al óvulo. En fin, esto no se quita, ¿por qué? Porque claro, estamos poniendo muchos espermatozoides. Si tú los espermatozoides móviles le quitas esta capa, que es una capa de protección del ovario, del óvulo, pues en vez de uno a lo mejor entran 4 o 5. Entonces, lo normal es que entre uno solo. Lo que queremos es que entre uno solo. Entonces, no se quita esta capa, ¿vale? Cuando es una ICSI, sí. Cuando es una ICSI hay que quitar esta capa, porque claro, hay que entrar con una aguja. Y no queremos entrar contaminando o metiendo todas estas células dentro del óvulo, ¿vale? Además, hay otra diferencia importante, que es que no todo lo que se pincha en el óvulo, en el ovario, ha terminado esa reducción cromosómica, ¿vale? Entonces, en la FIP sí es un procedimiento más natural, porque el espermatozoide más listo es el que va a entrar. Y solo va a entrar cuando el óvulo es maduro. Es maduro en el sentido de que ha terminado esa reducción genética, o sea que tiene solo 23 cromosomas, ¿vale? En una ICSI no, en una ICSI tú puedes pinchar todo lo que se te antoje. Entonces tenemos que saber, hombre, si un óvulo tiene 46 cromosomas, evidentemente no se puede pinchar éticamente, ni moralmente, ni de ninguna manera, meterle un espermatozoide para decir que hemos fecundado una cosa que es que no se puede fecundar. Porque claro, tenemos un embrión, podríamos tener un embrión, pero claro, que tiene pues 46 cromosomas de la mamá más 23 del hombre. Que eso es inviable, ni se puede transferir, ni se puede hacer nada, ¿vale? Esto se hace, esto es el pelado que se dice, una ave de acumulación, que esto se le quita esta capa, ¿vale? Y se pincha, o bien si se hace una fecundación in vitro no se quita esa capa. ¿Cómo sabemos que un ovocito está maduro? Pues porque tiene ese... Maduro quiere decir que tiene 23 cromosomas, como he dicho antes, porque tiene un ovocito y tiene este diverticulito o esta boina aquí. Este no lo tiene, por lo que es inmaduro, esto no se puede pinchar, no se puede hacer una ICSI y esto tampoco, que es todavía más inmaduro, ¿vale? Estos son las dos y ahora os voy a enseñar los vídeos. Esto es una fecundación in vitro, ¿vale? Como veis ahí, es un óvulo, tiene su capa, no se ha fecundado, había entrado un espermatozoide y ahí se van haciendo todos los cambios, se ven los 2 pronúcleos, todo eso. Esto es una ICSI, ¿vale? Que lo primero que se hace es cazar el espermatozoide, que es lo más difícil de la técnica, porque los espermatozoides se están moviendo y lo veis. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, para pillarlo, hay que inmovilizarlo, le damos un golpecito en la cola, se inmoviliza, ¿vale? Y lo pillamos. Aspiramos, esto es un sistema de aspiración de aguja, y se aspira, ¿vale? Y esto es la ICSI, esto es real de ahí del laboratorio. Esto es el ovocito, esto es una aguja que lo inmoviliza y esto es la otra que ahora veréis por ahí el espermatozoide bajar. Primero se mete el espermatozoide inmóvil, se mete en la cabeza, es lo primero que entra, y la colita va detrás. Se pincha, aspiramos. Ahora veréis un saltito
dentro de la pipeta. Ahora, la habéis visto, ¿no? ¿Vale? Y ahora se deja. ¿Por qué las dos agujas? Esto, evidentemente, el ovocito lo estamos viendo aquí en dos planos, pero el ovocito no es en dos planos, el ovocito es redondito. Si tú un globo lo intentas pinchar, pues empieza a rodar. Entonces, esto lo que se hace es inmovilizarlo. Y en el otro lado, en el espermatozoide de la ICSI, ¿qué pasa? Que tú un ovocito, cuando lo pinchas, ¿vale? Es como un globo. Si tú un globo le metes el dedito, cuando tú metes el dedito, el globo no se rompe, o sea, se invagina. Entonces, ¿cómo sabemos que la membrana está rota, que la piel está rota? Porque pega ese salto, ¿vale? Si no pegara ese salto, quiere decir que el espermatozoide se queda aquí y pierde toda la... y no se fecunda, evidentemente. Bueno, ¿me está gustando o no? Ah, vale. Que estoy muy callado, digo, Esto es real del laboratorio, esto es el incubador, esto es el transportador, lo que os he dicho antes, opaco, y esto siempre está a 37 grados. Estos son los incubadores donde se meten los embriones y los gametos. Esto es el laboratorio de FIP. Es importante porque, aunque sea un laboratorio, está considerado como un quirófano, entonces aquí siempre se manipula, pues vamos como en un quirófano, con el pelo recogido, sin maquillaje, no se puede usar lejía ni esmalte de uñas, con mascarilla, todo es estéril, todas las superficies donde van a estar los ovocitos o los embriones están a 37 grados, se trabaja en penumbra, como veis ahí, hay un sistema de ventilación independiente de todo el hospital, afortunadamente, y esto es un semaforito, porque claro, en el laboratorio tiene que haber un máximo de micropartículas, evidentemente, son células, y son células muy lábiles, y entonces no se puede contaminar con nada. Entonces hay un sistema que si se traspasa el número de micropartículas que hay en el microambiente, pues esto se pone en rojo, entonces hay que parar y dejar todos los embriones y los gametos en el incubador y no sacarlo porque el ambiente está contaminado. Eso puede pasar pues cuando hay muchas personas respirando, cuando varias cosas que no voy a comentar ahora. Esto es la ICSI, estas son las dos agujitas que os he enseñado antes en el vídeo. Como veis, esta placa también está a 37,6 grados, que es lo fisiológico, que las células estén dentro del organismo a 37 grados. Y estos son los joystick con los que se manipulan las agujas, ¿vale? Lo de aspirar y dejar. Ahora os voy a decir, vamos a ver. La mujer, después de toda la estimulación, se hace la punción. La punción se considera el día más cero, ¿vale? El día que la mujer se hace la punción, que es un lunes, un martes, un miércoles, el hombre, evidentemente, tiene que recoger la muestra de semen. El semen no está congelado ni nada. Tenemos que tener ese mismo día el ovocito y el semen, ¿vale? Una vez que tenemos los ovocitos, o bien le hacemos una FIC, o bien los pelamos y hacemos una ICSI, lo pinchamos, y ya la paciente está en el hospital de día de ginecología y el ginecólogo sube y le dice, mira, te hemos recuperado 5 ovocitos. Los 5 han sido maduros y los 5 pues los han pinchado los embriólogos, ¿vale? Y eso, una vez que se ha pinchado, se mete en el incubador y se espera hasta el día siguiente. Que hayamos hecho una ICSI, o sea, que hayamos pinchado un espermatozoide en un ovocito, no quiere decir que vaya a fecundar. Porque, hombre, evidentemente y afortunadamente, no todo está descubierto y sigue habiendo el misterio de la vida, ¿vale? Entonces, a pesar de que hay muchas veces que no hay una causa y que se hace todo lo mejor posible, pues o no se produce fecundación o no se produce embarazo y no sabemos por qué. Eso se queda, como os he dicho, se queda en el incubador hasta el día siguiente. Al día siguiente por la mañana, generalmente pinchamos a las 2 de la tarde, al día siguiente por la mañana, pues se miran y se ven los que han fecundado, que ahora os diré cómo se miran. Y se llama a la pareja para decir cuántos ha fecundado, o sea, hemos pinchado 10 y han fecundado los 10, pues se ponen muy contentas. O había 10 y no han fecundado ninguno, pues entonces todo este proceso es para nada, ¿vale? Pues lo que da buenas noticias es mucho mejor que dar las malas. Dependiendo lo que me podéis decir, ¿cuántos fecundan normalmente? Normalmente
en términos generales, el 90% de los óvulos deben de fecundar. Eso es lo normal. Después de eso se vuelven al incubador y ya se valoran a diario una vez al día. O sea, el día más 0 es el ovocito, se pincha, el día más 1 es la fecundación y ya cada día, al día siguiente, vemos otra vez, al día siguiente otra vez, dependiendo del tiempo que lo vamos a tener en cultivo. Se sacan los embriones una vez al día y se valoran. Eso es muy subjetivo también, evidentemente. ¿Por qué? Porque el embrión no es algo estático, el embrión es algo muy dinámico y nosotros sacamos el embrión en un momento determinado y lo vemos como está ahora mismo. No sabemos cómo ha estado 10 minutos antes ni cómo va a estar 10 minutos después, ¿vale? Eso es una visión morfológica, o sea, visualmente. Ahora os pondré embriones y veréis cuáles son bonitos y cuáles son feos. Evidentemente enseguida os va a cantar a la vista. Se hace por 2 embriólogos con unas características, con unos criterios que hay de una sociedad. Y actualmente, para que no solo se vea en un momento determinado, hay ya técnica de time-lapse, que es que cada embrión tiene una camarita dentro del incubador, con lo que ni siquiera tenemos que sacar el embrión. Y con un vídeo pues vemos las 24 horas lo que ha pasado del embrión. Eso está muy chulo, aumentaría la eficacia, evidentemente, la efectividad y el que se queden embarazadas. Pero evidentemente tener un embrión con una cámara, pues eso cuesta mucho dinero, por lo que en nuestro hospital no lo hay. Es lo que os quería decir, pero bueno, que sí es verdad que es una avanzadilla importante. Después de esto, ¿qué os tengo que decir? Que se puede hacer 2 tipos de cultivo, cultivo corto, cultivo largo. La diferencia, pues como su nombre indica, el corto es corto y el largo es que se incuba más tiempo fuera del útero humano. El cultivo corto es hasta día más 2, día más 3, o sea, si una mujer se ha pinchado, se ha hecho la punción el lunes, el martes la llamamos para ver cómo ha fecundado y el miércoles o jueves se hace la transferencia de los embriones que tengamos. Y un cultivo largo es el que va más allá, día más 4 o día más 6. Importante, hasta día más 3 hay células. Todas las células son totipotenciales, son células madre, con lo que si tú quitas una célula, el embrión que luego progresa y si da un niño, no quiere decir que si le hemos quitado una célula, pues no tiene una mano menos, ¿vale? O sea, todas las células generan un embrión entero y un niño entero. Esto hasta día más 3, a partir de aquí ya no. ¿Por qué? Porque ya en día más 4 y en día más 5 ya el embrión sí hay diferenciación celular, entonces no se pueden quitar células, ¿vale? Importante el del día más 2 al día más 3 porque hasta día más 2 el embrión se nutre de lo que tiene del ovocito. En día más 3 no, en día más 3 ya el embrión tiene que activarse y producir sus propias células, sus propias proteínas y sus propios mecanismos de defensa. Con lo que nosotros generalmente transferimos en día más 2, en día más 3 y solo dejamos a día más 6 o más 7, o sea, 7 días un embrión fuera del útero materno a las mujeres de peor pronóstico, o sea, que ya se han transferido embriones en día más 2, en día más 3 y no se ha conseguido embarazo. Entonces decimos, por hacer algo diferente, pues lo dejamos hasta día más 7. Hasta día más 7 es una semana fuera, con lo que tiene que ser un embrión de muy buena calidad, porque claro, lo fisiológico no es que un embrión esté fuera del organismo, ¿vale? Entonces, hasta día más 7 se puede esperar siempre que los embriones sean buenos y que haya un número suficiente. ¿Por qué? Porque hasta blasto, que es un día más 6, un día más 7, llegan la mitad de los embriones. Entonces, si tenemos 2, no vamos a arriesgarnos a llegar a día más 7. Si hay más 2, no se puede seleccionar nada, entonces cuanto antes lo metemos, más posibilidades tiene ese embrión de seguir para adelante en el útero que fuera en un incubador. Si hay un embrión suficiente, pues sí se puede esperar al día más 7, que evidentemente en día más 2 y en día más 3 la tasa de embarazo la tenemos en un 45%, en día más 6 o más 7 sube bastante más, estamos en un 60 y tanto. Y si es de donante de ovocito, pues se dispara a un 80-90%. ¿Vale? Esto es la punción, pues lo que os he dicho, que sea maduro, que tenga esa bolita. La fecundación, el día más 1, ¿qué se ve? Pues lo que veis aquí en día más 4, todas estas células se fusionan y forman una mórula, ¿vale?
que es esa bola que no se ve diferenciación celular, pues no se ven bordes ni nada. Y ya estos son blastos, que como veis ahí hay una diferencia, se forma una capa externa que es la futura placenta y esta bolita de dentro que es el embrión propiamente dicho. Esto, aquí se ve igual de tamaño, esto es mucho más grande que esto, ahora lo veréis en el vídeo. ¿Esto qué es lo que hace? Este embrión lo que hace es que late, se contrae y se dilata, se contrae y se dilata. De manera que esta capa tan gordita se forma, se vuelve muy finita, se rompe, ¿vale? Y el embrión sale como si fuera un pollito de un huevo. Sale y esto por un lado se queda esa zona, en la zona pelúcida, y el embrión, sin esa zona, es lo que se implanta en el útero. Esto pasa in vitro y pasa in vivo, ¿vale? Aquí no debemos de llegar porque, claro, un embrión sin esta capa pues es muy lábil, entonces muere en hora y media, 2 horas. Esto es, evidentemente, para que se produzca un embarazo, que es lo que queremos, en reproducción asistida, el éxito es muy fácil de medir, es saber si la mujer se queda embarazada o no. Si estamos haciendo ciclos y no se queda embarazada, algo estamos haciendo mal, ¿vale? Lo normal es que más de un 30% de las mujeres se quedan embarazadas con estos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Los embriones los dejamos en cultivo para transferir a aquel embrión que tiene más capacidad de implantación, que es lo que queremos, que tenga un embarazo. Entonces, ¿qué embrión transferimos? Si tenemos 10 embriones, pues lo que queremos transferir es el embrión que sea de mejor calidad. Y de mejor calidad es aquel embrión que desde ovocito es bueno. Entonces, este ovocito, pues evidentemente ahí veis que tiene estas manchas, ¿vale? Esto que tiene estas vesículas, todo esto son ovocitos de peor calidad que el que os he enseñado antes. Esto que tiene este líquido alrededor, esto es peor. O sea, si tenemos un embrión posteriormente que sea de igual calidad, pero uno de ellos ha venido de este ovocito y otro de otro ovocito normal, pues se transfiere el que ha venido de un ovocito normal. Esto que son alteraciones, pues apepinado, que tiene ahí una muesca, esto que tiene un septo ahí, un tabique, ¿vale? Esto va a impedir luego que el embrión salga, entonces estos embriones que se generan a partir de estos ovocitos, pues no se descartan, porque son embriones que pueden dar embarazo, evidentemente, pero bueno, primero transferimos los que tienen más posibilidad de quedarse. Esto es un embrión en D+2, pues en D+2 lo ideal es que estén en 4 células normales, ¿vale? Si hay 3 células, pues lo normal es que haya 2 más pequeñas y una más grande, para que cuando esta tercera se divida dé lugar a 4 células normales, de igual tamaño. En D+3, pues hay desde 5 células, 6 células, puede haber hasta 10, lo ideal es que estén en 8, este embrión, en 8 células. Y luego lo anterior a células muy bonitas. ¿Qué pasa? Que cuando las células se dividen, si hay una división limpia, se forman 2 células. Cuando hay una división más fea, también se eliminan parte de esas células y forman esos gránulos. Vamos, veis la diferencia, ¿no? Vamos, este embrión es mucho más feo que este. No está limpio, evidentemente. Tiene todos esos gránulos que hacen que ese embrión sea mucho más feo. Eso se va graduando. Entonces, esto igual, esto es la zona que antes veíais, esto es la mórula que se forma y esto es lo que os he contado antes del blasto, ¿vale? El trofo ectodermo, que es esto, que es la futura placenta, y esto es la cavidad uterina, es la cavidad vitelina, esto es donde luego va a estar el líquido amniótico, y esto que es la masa celular interna, que esto es el embrión, propiamente dicho, el futuro niño. Esto es lo que os he dicho antes, que antes se veía de igual tamaño, aquí no. Esto es el blasto, figúrate el tamaño que tiene, se adelgaza la zona, se expulsa, ahora lo veis en un vídeo. Y esto es la zona, la capa externa, y esto es el blasto, que es lo que se implanta en el útero. Os voy a enseñar los vídeos. Esto es un embrión en célula, o sea, en cultivo corto, hasta día más, esto en 2 células. Ahí veis todo eso que está, todos estos gránulos. Esto es un embrión que no es de muy buena calidad, ¿vale? Porque tiene todo eso gránulos. Y esto, que es los blastos, no sé cuánto tiempo llevo hablando, ¿no?
Esto es el glioplasto, ¿vale? Se forma la mórula y ahí veis que cómo se dilata, la masa celular interna, mira el tamaño que coge, ¿lo veis? Se contrae y se dilata hasta que hace un agujerito y sale. Son como 3 bolas de ping-pong, ¿no? ¿Lo ves? Y ya sale por ahí. Se ve bien, ¿no? Vale. Luego de esto es el día de la transferencia, o sea, una vez que tenemos los embriones, pues ya decidimos en qué día transferir. Eso se decide en día más 1. O sea, cuando tenemos los embriones fecundados, pues ya decimos en qué día transferimos, porque, por lo que os he dicho antes, si tenemos 2 embriones, no hay donde seleccionar. Si hay 2, es que hay 2, no hay donde más elegir. Otra cosa es que haya 10, entonces si hay 10, pues decimos cuál podemos transferir. Entonces sí podemos dejar más tiempo los embriones en observación para elegir mejor cuál es el que tenemos que transferir, ¿vale? Generalmente nosotros transferimos en día más 2, en día más 3, como os he dicho. Eso la mujer llega, no tiene que tener, la única preparación es lo que os he dicho del útero, que es parche, estrógeno y progesterona, para que el útero coja un tamaño gordito, el endometrio. Y se elige los embriones que se van a transferir. Por ley, la ley española permite como máximo 3 embriones. Nosotros la guía del SAS permite transferir 1 o 2 como máximo, porque vamos a ver, la tasa de embarazo la tenemos en un 45% si se transfieren 2. Si se transfiere 1, va a la mitad, evidentemente. Pero también, si transferimos 2, hay que asumir el riesgo de quedarnos embarazados de 2, ¿vale? Eso muchas parejas no le importa, pero bueno, algunas sí, entonces eso siempre se valora y es decisión de la pareja lo que se quiera poner, 1 o 2. 3 no ponemos porque antes se ponían 3, ¿vale? Pero claro, si te quedabas de 3 es un embarazo de alto riesgo y también el SAS ofertaba que si te quedabas de 3, luego te hacían un aborto selectivo. Entonces, después de pasar por todo esto, tenías 3 embriones en el útero y ahora me quiero quitar 1. Entonces ahora también vamos a una clínica y entonces nos quitamos 1 de ellos. Entonces ya esto, pues hombre, no lo vemos lógico, ninguno de los que trabajamos en esto, entonces ya se transfieren 1 o 2 embriones. Si es la verdad que la tendencia actual, como veis Cádiz, hay muchísimos mellizos. Entonces, eso es una mala praxis, ¿vale? Entonces la tendencia actual es a transferir un embrión. Sobre todo en mujeres jóvenes, ¿vale? La tendencia es eso. Lo que pasa es que, claro, tú puedes aconsejar transferir 1, pero claro, la mujer llega, o la pareja, quiere quedarse embarazada. Entonces, en el momento que tú le dices que la tasa de embarazo baja a la mitad, entonces a veces prefieren tener 2 a no tener ninguno. Entonces, claro, es difícil que se haga una transferencia electiva de un solo embrión. Aunque, como os digo, la tendencia y lo que se pretende es que se queden embarazadas de un solo embrión, que es lo normal y no llenar el mundo de mellizos. La transferencia pues se hace con una cánula, ¿vale? Esto se hace todo estéril. Esta cánula que veis, esto vale 300 €, o sea, estamos hablando de mucho dinero. Esto es una jeringa, ¿vale? Esto se abre, yo aquí lo estoy haciendo aquí, pero esto se hace todo estéril, evidentemente, ¿vale? Es para explicaros cómo se hace, si no la transferencia no la vais a saber. Esto, ¿vale? Tiene un filamentito, ¿vale? Que es un fideíto, y luego tiene una cápsula que la protege, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La mujer se pone en el potro, viene con la vejiga llena, porque el útero está en anteversión, está flexionado para adelante. Entonces, claro, cuando tú metes esto está rectito. Lo que queremos es que el útero está lo más recto posible. Entonces la vejiga que está por delante del útero, si está llenita de líquido, de orina, pues el útero se pone más rectito, ¿vale? Que no flexionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es medir el cuello del útero. Vamos, lo hace el ginecólogo, evidentemente. Entonces, para que veáis el cuello del útero. Nosotros tenemos la vagina, la mujer, evidentemente,
Esto es el cuello del útero, que como su nombre indica, cuello, pues es una zona más delgadita y tiene dos orificios. El orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Y el embrión lo tenemos que dejar en el útero propiamente dicho, en esta cavidad. Entonces, este cuello, cada mujer lo tiene de un tamaño. Hay gente que lo tiene más cortito y hay gente que lo tiene más larguito. Entonces, como lo que hace el ginecólogo es medir el cuello del útero. Y dice, pues tiene 4 centímetros. Esto tiene una graduación aquí de centímetros. No sé si lo veis, ¿vale? Entonces tiene un topecito. El cuello del útero tiene 3. Pues se le pone aquí, en 3. ¿Vale? Entonces, ¿vale? La cánula está así. Esto, evidentemente, esto antes de que el ginecólogo mida, nosotros en el laboratorio lo hemos cargado. Es que es muy pequeñito y no sube. Y lo llevamos, el embriólogo lo lleva así, ¿vale? Fijaos, a la consulta contigua, ¿vale? Protegido de la temperatura, ¿vale? Y dice, el cuello del útero que tiene 3 centímetros, pues pone 3 centímetros. Ahora lo veréis en realidad. Y entonces, esto, con una ecografía abdominal, pues evidentemente en la vagina no se puede meter el ecógrafo, se mete en la vagina, se mete en el orificio cervical externo. Y este tope se queda en este orificio, ¿vale? Con lo que esto, que es lo que hemos medido, 3 centímetros, es lo que recorre el cuello del útero. Y esto se queda en el orificio cervical interno, ¿vale? De manera que ya, una vez que estamos ahí, el ginecólogo saca el fideíto, ¿vale? Y ve que con el ecógrafo, que está aproximadamente en la mitad de la cavidad uterina, y entonces expulsa los embriones, ¿vale? Le da en el émbolo y lo deja. Recoge y ya retira. Se lo da al embriólogo, el embriólogo lo llevamos al laboratorio y en el microscopio vemos, porque los embriones se pegan mucho. Vamos, no, evidentemente se van a pegar al útero, pero también se pegan a la punta esta. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que una vez que el ginecólogo ha expulsado, que el embrión se ha quedado ahí y no lo hemos volvido a traer, ¿vale? Entonces, la cánula se limpia y se mira a ver si los embriones no están ahí. ¿Qué están? Pues le decimos al ginecólogo, no, que no se baje, que no se baje. Y volvemos a hacerlo, ¿vale? Eso a veces pasa, y a veces pasa reiteradamente. Entonces, pues la mujer que se está meando ahí en medio, la estamos trasteando y se desesperan un poco. Pero bueno, la verdad que por tener un niño aguantan carros y carretas, también hay que decirlo. Aunque luego dicen que lo más difícil viene después, cuando tienen el niño, pero bueno. ¿Dónde tengo los vídeos? Pues esto es lo que vais a ver aquí, que es la transferencia. Esto es como si la mujer la cortáramos por la mitad. De perfil. Esto lo tengo que abrir con flyer, que si no, no se ve. Estos son las piernecitas de la mujer, ahí el vello púbico que se ve aquí, ¿vale? Y esto es la cánula, ¿vale? Ahí veis que ahí se ve el filamentito ya, ¿vale? Cómo va progresando. Esto es el cuello del útero, el endometrio está gordito, eso, aquí tenemos 8 milímetros, ¿vale? Hasta ahí. Ahora, ahí no sé si os habéis dado cuenta que ha sido como una más reflejada, más brillante, y ahora ya empieza a retirar. ¿Vale? Ya va por ahí. Y ese liquidito es donde están los embriones. Que le hacemos la fotito, se para y a la mujer le decimos, ahí están los embriones. Evidentemente es el líquido donde están los embriones. ¿Vale? Ya queda poco, ¿eh? Una vez que se hace la transferencia, la mujer se queda en el potro 30 minutos,
tiene que aguantar, luego se va a su casa con la misma medicación de los parches y la progesterona y los estrógenos, reposo relativo 48 horas y después ya puede hacer vida normal relativamente, no sobreesfuerzo. Y a los 14 días se le hace una analítica de sangre para ver si está embarazada, una beta-HCG. Que está embarazada, pues entonces se le hace una ecografía después de otras 2 semanas para ver que el embrión, que hay embrión que está en el útero, que no está en otra zona, pues claro, puede estar en la trompa y en un embarazo ectópico, y que el embrión es evolutivo, o sea, que tiene latido, ¿vale? Y esto es esta forma. Lo primero que se ve es una vesícula, pero con esto no nos conformamos. Evidentemente se tiene que ver esto y con el embrión dentro, y aquí porque está parado, pero evidentemente se ve como un puntito que brilla, que quiere decir que el embrión está vivo y que tiene latido. Os tengo que decir que esta técnica, este tipo de embarazo, por ser de reproducción asistida, no quiere decir que sea un embarazo de alto riesgo. Esto, cuando ya se ve esto, pues la mujer se le da el alta y sigue su embarazo por su matrón normal o su matrona. Solo se deriva alto riesgo cuando hay factores de riesgo, pero igual que si fuera un embarazo normal, ¿vale? Natural. Pues ya está, si la mujer es hipotiroidea, si son mellizos, si es abortado de repetición, entonces sí se manda a alto riesgo. Y luego me podéis decir, bueno, ¿y si una mujer tiene 10 embriones de buena calidad y transferimos 2, pues los otros 8 qué hacemos? Pues entonces con los otros 8, pues entonces lo que hacemos es una congelación de embriones, una vitrificación, que se meten en cánulas en estos bidones, de manera que si la mujer no se ha quedado embarazada en ese tratamiento, pues ya no hay que pasar por una punción, ¿vale? Ya tienen aquí los embriones generados, entonces lo único que hay que hacer es ponerle los estrógenos y la progesterona, que esos son parches y óvulos, y se hace la transferencia solo, ¿vale? Se vitrifican, que se congelan los embriones de buena calidad, porque claro, la congelación es una congelación. Entonces, los embriones malos pues no van a sobrevivir, entonces no los congelamos. Son lo que llamamos patitos feos, que los dejamos a cultivo largo. Entonces, si un embrión, que aunque sea feíto, ha sido capaz de llegar a un día 7 vivo, pues es un campeón y se merece que lo congelemos, ¿vale? Y si los embriones son bonitos, pues se congelan en el día en el que estén. Sean bonitos en día más 3 y se realiza la transferencia en día más 3, se congelan en día más 3. Si hay embriones bonitos y feos, los bonitos se congelan, los otros dejamos un cultivo, generalmente esto el fin de semana, vamos los fines de semana, los miramos y si están bonitos, pues los congelamos. Esos embriones que antes eran feitos. La DGP, que os he dicho antes, esos son para pacientes que tienen enfermedades genéticas, ¿vale? Y entonces queremos transferir un embrión que esté libre de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es un vídeo del Virgen de Rocío, ¿vale? Lo que se hace es una biopsia embrionaria, que lo que hace que cuando el embrión está en 8 células, ahí veis un láser, ahí veréis un puntito rojo, ¿vale? Es un láser que hace que esta zona se elimine, ¿vale? Esto es un embrión de 8 células, en día más 3, ahora se le quitan 2 células, ahora cuando se abra el boquetito. Esto parece ciencia ficción, ¿no? Ahora esta aguja se une aquí, en el agujerito que hemos hecho, y se aspira, ¿vale? Se aspira y se saca 2 células, generalmente de 8, se queda un embrión con 6 células. Y el embrión de 6 células se deja en el incubador. Y estas 2 células que sacamos, pues las estudiamos genéticamente. Genéticamente no se puede estudiar todo. Quiere decir que si una paciente tiene en su familia antecedentes de, pues lo que queráis, neurofibromatosis, pues evidentemente se le estudia la neurofibromatosis, ¿vale? Esto es la célula, y como veis, cuando se deja, lo que tiene es tendencia a unirse al embrión, ¿vale? Eso hay quimiotaxis y otra serie de cosas que de verdad que... Entonces estas 2 células se quitan del cultivo, el embrión en 6 células se deja en cultivo, se deja en el incubador,
Las 2 células las estudiamos y ya vemos si ese embrión es normal o no. Eso se tiene que hacer en 48 horas, de manera que el embrión que estaba en día más 3, en día más 5 ya sabemos si es normal o no y ya se transfiere en día más 5. ¿Vale? Y nada, ¿y qué más tengo que contar? Estos son aspectos legales, que esto pues da para mucho, evidentemente. Los donantes, la donación por norma general, todo lo que sea donar, es un hecho altruista, anónimo y sin ánimo de lucro, ¿vale? Para los políticos también. Las características, lo que he dicho antes del fenotipo, que sean fenotípicamente igual que los padres. Y el número de embarazos por donante en España es de 6. Esto es muy curioso, como todo lo que pasa en España. Por donante, cada donante tiene que tener como máximo, tanto de ovocito como de semen, lo máximo que permite la ley es tener 6 niños, ¿vale? Biológicos. ¿Cómo se controla eso? Yo también lo quiero saber. Pues claro, nosotros compramos en un banco de Granada, pero bueno, el chico que dona allí, pues luego se va a Almería y dona en Almería, o se va a Madrid y dona en Madrid. Yo, como embrióloga, estoy obligado a decirle a esa clínica de Granada que ese semen que yo he usado ha producido un embarazo y que ha tenido un niño, con lo que ese donante tiene ya un niño. Pero claro, si se va a otro sitio, eso no... España no tiene un registro nacional de donantes. Entonces, pues, es curioso. Luego, todo lo que... Esto todo está guiado, evidentemente, por consentimiento informado. Cada 2 años se llaman las parejas que tienen embriones congelados, cada 5 los que tienen gametos. Pues claro, cuando una mujer o un hombre, por cuestiones religiosas, no quieren congelar embriones, ¿vale? Pues se pueden congelar gametos. O también cuando una chica tiene un cáncer de mama, pues antes de que le den quimioterapia, si puede esperar un mes, pues se le congelan ovocitos antes de darle la quimioterapia. Pues eso cada 5 años se llama para renovar el consentimiento. Consentimiento bien, o lo puedes conservar para tu propio uso, puedes destruirlo, o se puede donar a otras parejas o investigación que no existe. En España, con embriones, además con embriones buenos, que como os he dicho, los que se congelan son embriones buenos. El número de embriones por transferencia es lo que he dicho, hasta un máximo de 3. Las parejas homosexuales, depende de la guía. En Andalucía si se pasa, lo pasa la Seguridad Social, en Madrid no. Parejas homosexuales, no sé, es un problema de fertilidad, ahí lo dejo, cada uno ya podéis opinar lo que queráis. En el SAS también se pasa mujer sola, o sea, una chica que quiera tener niños, también se le pasa, se le hace una transferencia con embriones con semen de donante. Las parejas homosexuales siempre que sean mujeres, evidentemente, porque cuando son varones, como no hay útero, y en España la gestación subrogada, que es el útero de alquiler, no está reconocido, pues entonces a las parejas homosexuales masculinas, ni nadie en España le pasa una técnica de reproducción asistida. Y luego lo que es muy curioso, que en todo este estudio, en todo lo que nos gastamos, pues en ningún momento hay ningún apoyo psicológico, ningún estudio psicológico a las parejas que acuden a reproducción asistida. Y yo en esto me voy a mojar y creo que debería de hacerse, evidentemente. Y nada, y ya para finalizar, pues eso, que la reproducción asistida, y lo tenéis, es una modalidad médica de gran utilidad, pero bueno, que puede ser un arma de doble filo puesta en manos de quienes no lo considera como tal, como un bien público, y como lo ven solo como un negocio solo para ganar dinero. Así que nada, eso es lo que os quería contar.